Un hombre es perseguido por una bestia, un demonio disfrazado de ángel, que aunque se aleja de él, parece que una fuerza los atrae. Ambos terminan frente al altar y como una referencia casi bíblica sobre la rendición a la oscuridad, el hombre cede ante las fauces del demonio y se une a él convirtiéndose en su igual, en su compañero. Hablemos de cómo es que llegamos hasta aquí. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Margo y bienvenida a un nuevo video. No hay nada más que me apasione que los lenguajes del amor y sobre todo estos lenguajes del amor retorcidos e intensos. La palabra vampiro tiene muchos posibles orígenes compuestos, sobre todo su origen se relaciona mucho con el serbio de la palabra vampiri, que significa espectro o cadáver. Que se note que estoy leyendo Babel, que se está convirtiendo en mi libro favorito y ahora estoy basando toda mi personalidad en Oxford y las etimologías. En el consciente colectivo europeo, la palabra vampiro significaba cadáver que succiona la sangre de los vivos y también puede llegar a enfermarlos. En Europa durante mucho tiempo hubo toda una crisis vampírica muy parecida al pánico satánico que se vivió en Estados Unidos con el tema de los cultos, pero en este caso con los vampiros se sentía un poco más como una histeria colectiva. Esta crisis vampírica llegó al punto que incluso hubieron informes oficiales que documentaban cómo estos espectros o vampiros asfixiaban a las personas en la noche o las enfermaban. Todo esto estuvo igual muy alimentado por la epidemia de la peste, y es que una forma que usaban como para controlar la expansión de la enfermedad era que a las personas que ya estaban muy enfermas las enterraban vivas. Y pues evidentemente cuando desenterraban a estas personas acusándolas de ser vampiros, las encontraban pues en posiciones extrañas. Se hicieron muchas exhumaciones de cadáveres que eran acusados de vampirismo. Imagínate, no solo que te enterraron cuando aún estabas en vida porque estabas sufriendo una enfermedad terrible, sino que todavía cuando al fin estás descansando te acusan de vampirismo y desentierran tu cadáver para exhibirlo a ver si eras culpable o no. ¿Por qué me estás contando todo esto? ¿Qué tiene que ver gente enterrada viva y la peste con vampiros gays? Para allá voy. Quería simplemente darles un poco de contexto histórico de dónde viene esta palabra. Ya voy hacia los gays. La relación queer con la figura del vampirismo empieza justo en la literatura. Es durante la época victoriana cuando el vampiro pasa de ser este monstruo horrible, este cadáver, a comenzar a adoptar estas características un poco más elegantes y relacionados con la aristocracia y el dinero. Y es obviamente en este punto cuando comenzamos a usarlo como un referente de la expresión queer. Y es que los aristócratas y escritores comienzan a tomar esta figura como un monstruo ya no tanto literal, sino más metafórico, que hace referencia a todos estos miedos y ansiedades de la aristocracia en torno al género, las normas sexuales y la expresión. Y es justamente cuando el vampiro comienza a tomar estas características en la literatura que John Polidori lleva la discusión a la novela. John Polidori es el escritor de Lord Ruthven The Vampire. El vampiro de Polidori está inspirado en Lord Byron, una figura de la historia queer y de la bisexualidad bastante reconocida. Y es que Polidori conoció a Lord Byron mientras trabajaba como su médico personal durante un viaje y quedó muy impactado e interesado ante las características libertinas, muy entre comillas la palabra libertina teniendo en cuenta la época y el contexto sociocultural. Y es que Polidori quedó muy impresionado ante el concepto de la bisexualidad y con la conversación que ya existía alrededor de la figura del vampiro como un recurso literario, lo tomó justo para expresar todo este nuevo interés y descubrimiento que había vivido junto a Lord Byron. Claramente todo esto era meramente especulativo porque pues no podía poner explícitamente situaciones homoeróticas en la novela, entonces todo se vuelve un poco más retórico, usando este tema de la sed de sangre insaciable para explorar el deseo sexual, el pecado, dando hincapié a las víctimas masculinas. Y es que al menos en el vampiro de Polidori vemos que las víctimas se sienten sumamente atraídas hacia él. Todo esto venía con una carga moral negativa. No era solo explorar estas nuevas vertientes de la sexualidad, sino juzgarlas y tener en cuenta de que aunque existían y eran interesantes el por qué existían para personas heteronormadas, claramente no estaban en realidad de acuerdo con esto, y es por eso que las víctimas que se sienten atraídas a este
vampiros siempre terminan con un destino fatal, relacionando el libertinaje de Lord Byron con la monstruosidad del vampiro Rutherford. Algo que, si se dan cuenta, de cierta forma se sigue arrastrando hasta el momento, sobre todo el estigma y la relación de la bisexualidad con el libertinaje y cómo las personas bisexuales viven con esta constante bifobia, incluso dentro de la misma comunidad LGBT. Así es, las estoy viendo a ustedes lesbianas de Twitter. Ojito, en esta casa no aceptamos bifobia. Pero pues claramente esto no se iba a tratar solo de bifobia, sino de misoginia y homofobia. It's just exhausting. So, definitely a 2 martini night. Y es que algo que se repite constantemente, sobre todo en estas primeras obras literarias donde vemos esta retórica del vampiro, es que la única razón por la que un hombre caería ante los encantos de un monstruo como un vampiro es porque claramente es un hombre femenino. Y es que en el vampiro de nuestro amigo, no tan amigo, Polidori, nos presenta a nuestro protagonista con ciertas características que pudiesen considerarse femeninas. Todas esas características suaves y femeninas del protagonista es lo que lo hace vulnerable y susceptible a las depravaciones sexuales del vampiro. Porque claro, si se iba a comenzar a explorar la identidad queer, iba a ser viéndonos como los monstruos que somos. Muchos otros autores comenzaron también a explorar la imagen del vampiro, y es ahí cuando llegamos a una de las obras más reconocidas sobre vampiros, Twilight. Ok, no vamos a hablar de Twilight por ahora. Bram Stoker, el escritor de Drácula, se inspiró en Carmilla, una novela gótica escrita en 1872 por un hombre cuyo nombre no puedo pronunciar. La historia es narrada por la joven víctima de esta vampiresa. Esta joven se convierte en el objeto y obsesión total de la vampiresa, así como vimos que con el personaje principal de la novela de Polidori creían que era necesario feminizar a los hombres. Así también en el caso de Carmilla pasa algo muy similar, pero en vez de masculinizar a Carmilla, que quiero aclarar que todos estos conceptos de energía femenina, energía masculina, son meros constructos sociales, y el hecho de que te sientas atraído o atraída o atraíde a un monstruo chupasangre, siento que incluso puede tener más que ver con tus carencias paternales que con el hecho de que seas una persona femenina o una persona masculina. La feminidad y la masculinidad no están intrínsecamente relacionadas con ser un hombre o ser una mujer. A Carmilla se le otorgan más estas características de femme fatale más que masculinizarla. En ninguna de estas novelas vamos a ver la masculinidad como algo negativo. Aunque tiene estos conceptos de belleza y feminidad, al mismo tiempo se hipersexualiza y se le otorgan estas características monstruosas. Algo que sí es muy interesante, al menos en el caso de Carmilla, es que aunque Carmilla aparentemente sí tiene víctimas masculinas, no se siente atraída hacia los hombres. Carmilla no es solo la primera vez que se ve personificada a un vampiro como una mujer, sino que es la primera vez que tenemos a una vampira y una vampira lesbiana. Let's go, lesbians, let's go! Rounding the corner with a bunch of lesbians, here we are, Manhattan, can you handle it? Se le dan estas características de que destruye a las mujeres o las pervierte, y obviamente es malvada no porque desviva gente y sea un monstruo, sino porque se evoca el poder masculino y la heteronormativa. I support women's rights, but more importantly, I support women's wrongs. Y aunque en sí Drácula no tiene un trasfondo queer como hemos visto con Carmilla y el vampiro de Polidori, la simple historia de Bram Stoker ya está un poco relacionada con la expresión y la vivencia queer. Se sabe que se desenvolvía en los mismos círculos de Oscar Wilde, que también es uno de los escritores y pioneros dentro de los clásicos queer, con el retrato de Dorian Gray. Muchos dicen que Oscar Wilde tenía cierta atracción hacia Bram Stoker. Yo en realidad creo que era más bien Oscar Wilde siendo Oscar Wilde, pero lo que sí es verdad es que el autor del retrato de Dorian Gray elogió bastante Drácula. ¿Y cómo se lo pagó Bram Stoker? Cuando Oscar Wilde fue encarcelado por el crimen de ser increíblemente fabuloso y que en la época no entendió la fucking vibra de ser una persona queer, Bram Stoker negó cualquier tipo de relación, cualquier tipo de cercanía con Oscar Wilde. Incluso llegó a negar haber conocido al autor o saber quién era Oscar Wilde, cuando literalmente Bram Stoker se casó con Florence Balcombe, una actriz y exnovia de Oscar Wilde. Obviamente Bram Stoker sabía quién era Oscar Wilde.
Fun fact, se sabe que Bram Stoker era una persona no solo bastante conservadora, sino también un poco reprimida, y que la vida íntima entre Florence y Bram pues no era muy fogosa, que digamos, no había mucha acción. ¿Por qué este dato es de conocimiento público? No lo sé, pero lo es. Pero para lo que el autor de Drácula sí tenía mucha pasión, era para escribirle cartas al poeta Walt Whitman. Y miren, yo no estoy aquí para sacar del closet a nadie, yo no estoy insinuando nada de nadie. A mí en general las relaciones masculinas siempre me han parecido muy homoeróticas. Tal vez es porque los hombres tienen una forma de relacionarse a partir de la admiración, y la gran mayoría de hombres o amistades heterosexuales que yo conozco siempre tienen tintes muy homoeróticos. Pero ese no es el tema aquí. En Drácula, en cierta escena de la novela, cuando un personaje, el único que aparentemente sí siente esta atracción por Drácula, cuando está literalmente siendo despedido, su único pensamiento es que no huele con la misma necesidad y pasión como huele cuando está desviviendo a otras víctimas. Literalmente en media succionación. Eso sonó terriblemente mal. Ok, no. ¿Entienden el punto? O sea, ¿por qué cuando literalmente estás siendo atacado por un monstruo, tu único pensamiento es que no te desea tanto como deseaba a sus otras víctimas? Otro fun fact, mucha gente dice que Bram Stoker se inspiró en él mismo para escribir a Van Helsing como una forma de retratarse a él mismo como este cazador, este hombre en contra de todo lo que representa la figura del vampiro, todo el pecado, toda esa monstruosidad, toda esa homosexualidad. Realmente Bram Stoker era una persona sumamente conservadora y homofóbica, pero al mismo tiempo, al ser tan conservador, todo se siente mucho más queer y nada más gay que la homofobia. Es el inicio para esta reivindicación que tenemos de la figura del vampiro dentro de la comunidad queer. Y es que, como hemos visto hasta ahora, los vampiros dejaron de ser esta histeria colectiva respecto a estos espectros que atacaban en la noche y enfermaban personas o asfixiaban personas, a convertirse en la forma en la que representamos esta nueva histeria colectiva referente a la población queer. La histeria relacionada evidentemente con aspectos religiosos fueron desbocadas en el arte y sobre todo en la literatura, en la figura del vampiro, y también obviamente de muchas otras formas. Pero justo es muy interesante cómo todas estas herramientas que también se usaron en la evangelización, por ejemplo cuando tomaban a dioses de culturas que buscaban evangelizar, como los celtas o los egipcios, y los transformaban en demonios para que fuera mucho más fácil adoctrinar a las poblaciones que trataban de evangelizar, es bastante similar a lo que se hace justo con estas referencias a los vampiros. Y en este caso me gustaría leerles un fragmento de The Trail of Blood, que fue la tesis que me inspiró para hacer este video. Les dejo la referencia en la descripción. De verdad, si tienen la oportunidad de leerla, es muy muy buena, mucho mejor que este video muy posiblemente. Creo que este fragmento ejemplifica a la perfección como lo que estoy tratando de decirles. La problemática relación de la sociedad con las personas queer se expresa claramente en la literatura que produce. Si el vampiro escapa, vivirá para amenazar a otras víctimas, o peor aún, si el vampiro gana, todos se convertirán en vampiros. Esto perpetuando la idea de que la homosexualidad es una enfermedad que se contagia y que, al igual que el vampirismo, si no es erradicada, afectará y corromperá a otros miembros de la sociedad, o peor aún, se esparcirá como un virus e infectará a las personas. Y todo esto siempre es encubierto con esta necesidad o deseo de ayudar a las personas a curarse. Pero al igual que los vampiros, siempre existe este deseo o esta creencia que la única forma de acabar con el problema es erradicarlos. Es ahí entonces cuando llegamos a obras como Entrevista con el vampiro de Anne Rice, que si no sabían, Lestat está inspirado en el esposo de Anne Rice. Cuando Entrevista con el vampiro salió y claramente habían estas tendencias homoeróticas entre Louis y Lestat, Anne Rice, a diferencia de muchos otros autores, tomó esto de una forma sumamente positiva, apoyando la idea de la reivindicación de la figura del vampiro, aún como una figura que expresa todos los deseos queer, pero más allá de este monstruo insaciable, se convierte en esta criatura que refleja la pasionalidad y la complejidad de las relaciones queer, y que a las personas cis heterosexuales les cuesta tanto trabajo comprender porque nunca han vivido en una sociedad en la que se les exija hacer una introspección
introspección tan a fondo referente a quiénes son, lo que implica la forma que tienen de amar. Al final, aunque sí, muchas historias de vampiros en la literatura no son queer, tal cual la figura del vampiro ya tiene un trasfondo queer. Pero bueno, ese es mi análisis, un pequeño recorrido a lo largo de la historia y la literatura sobre el vampiro y sus orígenes y su trasfondo queer. Está bien si no compartimos la misma opinión, si hay algo con lo que no estás de acuerdo. Aquí les dejo algunas recomendaciones. Estas son mis redes sociales, me encuentras en Instagram o en TikTok como Ikemargo. Si quieres estar más al pendiente de todo lo que sucede y todo lo que pasa, también puedes unirte a mi canal de difusión. Eso ha sido todo. Lean gays, sean felices, vivan los vampiros homosexuales. Bye.